bienvenidas a nuestra charla. Yo soy Melanie, soy Product Owner y trabajo en Ethermax hace 3 años. Mi trabajo básicamente consiste en coordinar un equipo multidisciplinario de artistas, desarrolladores, contenidistas, analistas de datos para lograr objetivos de negocio. Me encanta el trabajo en equipo, me encanta cómo se logra la sinergia entre especialistas de diferentes áreas y me encanta poder aplicarlo a esta industria de los juegos free to play con pos de entretener a millones de usuarios. Bueno, yo soy Angie, soy artista de producto en Ethermax. Hace 4 años aproximadamente estoy en la industria, pero me dedico a lo que es experiencia de usuario básicamente desde el inicio. Desde la facultad, la primera vez que escuché diseño de interfaces y experiencia de usuario me enamoré y encaré siempre para ese lado. Sobre todo después cuando entré en la industria y poder verlo aplicado en videojuegos, fue muy gratificante y ahora van a ver un poco por qué, porque la naturaleza es un poco distinta. Bueno, en esta charla vamos a hacer un recorrido de todo lo que es UX y cuál es su rol dentro de los videojuegos, poder conocer a nuestros usuarios jugadores y poder transmitir toda esa data, traducirla en datos. Después esos datos nos van a ayudar a poder diseñar una estrategia de negocio que nos permita vivir de los videojuegos. Bueno, como para empezar a despejar ciertos conceptos por si no todos saben lo que es un juego free to play, son todos los juegos que son de descarga gratuita. No es necesario pagar para poder disfrutar el juego de punta a punta o poder llegar al objetivo final. Estos por lo general suelen actualizarse constantemente para mantener la novedad y seguir captando la atención de las personas a través del tiempo. UX para esto es clave para poder diseñar experiencias que sobrevivan al paso del tiempo y estén pensadas exclusivamente para este tipo de jugadores que se descargan este tipo de juegos. Y bueno, como UX, que ya desde que empecé creo que lo nombré varias veces, quiero despejar qué son las siglas de experiencia de usuario. Todas las interacciones que nosotros tenemos con el mundo, ya sea virtual o real, nos generan una emoción, así que por lo tanto nos generan una experiencia. Dicho de esta manera, podríamos decir que UX es prácticamente todo. Así que nos sirve también hacer un recorte como para empezar a achicar este concepto. UX, como lo conocemos dentro de productos digitales, busca cumplir con una necesidad o resolver un problema que es un dolor para las personas usuarias. Por ejemplo, si yo tengo hambre, puedo abrir rápido, puedo abrir pedido ya y sé que en 1 hora, más o menos, voy a tener una pizza en la puerta de mi casa. Lo mismo, por ejemplo, si me rompió la canilla o lo que sea que necesite, puedo entrar al Mercado Libre, puedo mirar y comparar precios, elegir la canilla que yo quiero y tener la suerte de que me llegue gratis mañana, por ejemplo. Lo que tienen en común estos productos es que buscan satisfacer una necesidad de la manera más rápida y eficiente posible. Que con algo tan simple como tocar un botón o hacer un tap, puedas resolver tu problema y usar tu tiempo libre para hacer lo que realmente vos querés hacer. ¿Se imaginan qué aburrido sería un juego si tan solo tuviéramos que apretar un botón para ganar? Sería un embole. Porque la necesidad que satisfacen los juegos es el entretenimiento. O sea, el trigger y las motivaciones de estas personas al descargarse un juego son completamente distintas a la de que tiene una persona que se descarga Mercado Libre o que se descarga Rappi. Esto es porque los jugadores buscan desafiarse y resolver problemas que los hagan pensar y superarse a cada paso. Acá en la presentación vemos un gráfico, esta es la taxonomía de Bartel. Él lo que hizo fue estudiar a los jugadores y categorizarlos en estas 4 categorías. Estas categorías representan una motivación. Esto no significa que un usuario es solamente killer o solamente achiever o solamente socializer, explorador, sino que también se pueden cruzar. Pero bueno, acá lo que hace es separar específicamente esas motivaciones para que las podamos entender. Si nosotros sabemos cuál es el público al que estamos apuntando, para el que estamos diseñando, podemos crear mejores experiencias y sacarle el jugo desde el lado del negocio. Porque al fin y al cabo lo que todos queremos hacer acá es vivir de videojuegos. Voy a hacer un repaso de cada una. Tenemos los killers o los asesinos, que estos son los competidores.
Su motivación principal es ganar, destruir a la competencia a toda costa y subir en los rankings. Por lo general, estos usuarios juegan muchos juegos al estilo shooters, como el que vemos de ejemplo, pero eso no significa que haya aspectos o motivaciones de killers que puedan llegar a estar en otros juegos. Como por ejemplo, todo lo que sean trampas o funcionalidades que hagan que te saquen ventaja por sobre la competencia, funcionan bastante bien para este tipo de jugadores. Después tenemos los achievers o los triunfadores. Estos buscan desafiarse constantemente, que al igual que los killers quieren subir en los rankings y quieren ser los mejores, pero la motivación es personal, no buscan destruir a la competencia. Algo que les gusta a este tipo de usuarios, como podemos ver en el ejemplo, es conseguir achievements y coleccionar ítems. Por ejemplo, si yo acá tengo coronas o copas, estas personas van a querer mostrar hacia otras personas que tienen ese distintivo, que son los mejores. Así que los inventarios, los Battle Pass y los badges funcionan muy bien para este tipo de usuarios porque realmente invierten plata en este tipo de cosas para poder sacar ventaja y poder coleccionar estas cosas más rápido. Después tenemos los socializers. Como dice el nombre, estos buscan socializar y ser parte de una comunidad. Suelen ser muy activos en los juegos a través de chats, invitando amigos y formando parte de clanes también. Estos son importantes porque al invitar amigos también hacen que nos traen más gente a nuestro juego. Acá como ejemplo tenemos el Among Us, que en la pandemia fue un boom justamente por esto, ¿no? Que nos pudo acercar. Lo divertido de este juego es poder jugar con tus amigos, con gente conocida y poder charlar a medida que vamos jugando. Este juego también tiene aspectos de killers, porque vos vas a querer asesinar a los demás y salirte con la tuya, pero principalmente es más un juego para socializar. Después, por último, tenemos a los exploradores. A estos les gusta descubrir todo lo que es desconocido, ser muy atraídos por los juegos con mapas y de mundos abiertos. Le atraen los retos y la motivación de este juego es el progreso personal, a diferencia de los achievers que tienen que buscar mostrar su progreso, que son los mejores. Esto es un ritmo como mucho, mucho más tranquilo. Lo que importa es el camino y no tanto el objetivo, por así decirlo. Ellos están muchísimo más predispuestos a comprar expansiones o a customizar ese mundo que están creando. Como ejemplo tenemos el SimCity. Estas personas están más propensas a comprar lo que tengan que ver expansiones de terreno, también acelerar los tiempos para poder tener más rápido los edificios y poder ver esa ciudad soñada por la cual empezaron a jugar. Bueno, ya teniendo esto en claro, ¿cómo brindamos una buena experiencia en videojuegos? UX, como dijimos, siempre va a buscar reducir al máximo todas las fricciones que sean un dolor para el usuario. Y esto aplica también para los videojuegos. Y con esto es importante separar lo que son las fricciones intencionales de las fricciones innecesarias. Las fricciones intencionales son todo aquello que tiene que ver con el game design. Son los ritmos, los desafíos. Todos estos tienen que estar medidos para que sean lo suficientemente complejos o difíciles, pero a la vez que no te frustren y no te hagan abandonar el juego. Siempre tiene que haber una solución y lo ideal es que la dificultad de los juegos sea siempre incremental. Así que a medida que uno vaya avanzando, va a ir aprendiendo algo nuevo que le va a ayudar a resolver el problema que le sigue más adelante. Acá tenemos un ejemplo del Ball Blast, que este juego uno lo estuvo aprendiendo todo el tiempo a ver de cómo puede romper estas bolitas, cada vez se hace más complicado, pero siempre hay una solución. Después tenemos las fricciones innecesarias, que esto tiene que ver más con la UI. Un juego puede ser complicado, puede ser difícil, pero nunca tiene que ser injusto con los jugadores. Cuando decimos injusto, nos referimos a que los textos sean ilegibles, a no brindarles la información necesaria en el momento indicado, tener confusión con la información que estamos presentando y no obtener feedback de las acciones que son claves para entender la mecánica del juego. Es donde principalmente entra UX en los videojuegos. Igual no quiero que se quede que solamente es UI, sino que UI es una pata muy grande de esto. Todo lo que tiene que ver con game design también es UX. Bueno, ejemplos de fricciones innecesarias.
Acá tenemos el Yahtzee. Esta es la home, es lo primero que ves cuando vos entras al juego. Acá vemos que hay un montón de información, es confusa, los textos son chicos, y cuando hay mucha información lo que hace es aumentar la carga cognitiva de las personas. La carga cognitiva es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por entender o por comprender algo. Cuando tenemos muchos elementos que son difíciles de comprender, solemos abandonar en el proceso por miedo a la frustración que intentar entenderlo. Y con los juegos free to play lo que pasa es que tenemos, al ser gratis, justamente, no tenemos tantas chances o tanto tiempo para que las personas se enamoren de nuestro juego. Así que lo tenemos que diseñar una buena experiencia desde el principio, desde la primera pantalla, desde el onboarding, para hacer que esas personas queden retenidas desde el día cero. Después tenemos buenos ejemplos de UX y voy a resaltar algunas cositas dentro de algunos. Del Clash Royale tenemos el buen feedback, que nosotros vemos esta pantalla, podemos ver todas las cartas que yo tengo bloqueadas, el nivel de elixir que tengo y cómo va creciendo. Por más de tener toda esta información, hace foco en el gameplay. El 80% de la pantalla es exclusivamente gameplay. También me muestra la próxima carta, que eso me permite a mí armar una mejor estrategia de cuál va a ser mi próxima jugada. Y también puedo ver claramente el nivel de vida de las tropas y de las torres. Todos los feedbacks de esas tropas se ve muy bien. Ahora vemos como este te tira un rayo, es súper claro. Nosotros siempre tenemos que dar visibilidad de todo lo que está ocurriendo y lo que me puede llegar a afectar algún daño. Después tenemos información extra como el nombre del oponente, cuál es su clan, en qué modo de elixir estoy, el tiempo, pero es ser intrusiva, es prácticamente transparente, es invisible. No interrumpe para nada lo que es el gameplay. Otro ejemplo puede ser el de Candy Crush. Acá lo que resaltamos es el tema de la satisfacción. Todo lo que vos haces en el Candy es súper satisfactorio, tiene feedbacks muy positivos que siempre te hacen como una fiesta, por así decirlo. Claramente, los usuarios que juegan al Candy Crush no son los usuarios que juegan a Clash Royale. Es extraño porque las motivaciones son distintas, que es un poco lo que vimos antes con los que son los arquetipos de usuarios. Después, otro ejemplo, retomando esto que les contaba sobre la carga cognitiva, Pokémon GO es un buen ejemplo. La interfaz es súper clara y es muy minimalista. Acá, a diferencia del Clash que dijimos que el 80% era gameplay, acá el 100% es gameplay. Está enfocado sí o sí en el mapa, que es una de las grandes motivaciones que tienen los exploradores. Pero acá el objetivo, sí, uno quiere juntar a todos los Pokémones, pero en realidad es el recorrido de cada uno lo que importa, no tanto la competencia. Bueno, todos nosotros como UXers tenemos que hacerle la vida fácil a las personas para que puedan concentrarse 100% en disfrutar su tiempo libre en estos juegos. Para esto, los tenemos que conocer, porque no nos sirve solamente conocer la teoría de cuáles son estos arquetipos, sino que también nos sirve conocer exactamente cuál es nuestro público. Y a ellos nos podemos acercar a través de datos cualitativos y de datos cuantitativos. Los datos cualitativos es todo lo que sea una cualidad, que nos hable sobre los usuarios como individuos, son personas, son jugadores. Sabemos cuáles son sus motivaciones. La manera que tenemos de obtener esos datos puede ser a través de encuestas, que las encuestas nosotros las podemos redactar previamente y entregárselas a ellos. Eso nos permite saber cuál es su opinión y a partir de estas encuestas también podemos armar nuestros propios arquetipos de nuestro juego. Después tenemos las entrevistas que son más personales. Acá es donde nos encontramos cara a cara con las personas y lo que hacemos es entablar una conversación. No son tantas preguntas guionadas, sino que nos sentamos más a charlar. Si bien siempre tenemos que tener un guión nosotros como para irnos con todas las respuestas que fuimos a buscar, la charla es como mucho más amena. Y después tenemos los playtesting, que acá es donde entra también nuestro juego, porque nosotros los observamos jugar. Y ellos lo que tienen que hacer durante esta dinámica es narrarnos en voz alta todo lo que van haciendo y todo lo que van pensando. Y eso a nosotros nos sirve un montón para detectar problemas de usabilidad, problemas en el game design, y
bueno, qué los frustra, las motivaciones, son súper útiles los playtesting. Después tenemos los datos cuantitativos. Esta vendría a ser lo que es la data más dura. Lo que hace es darnos datos generales. Los números y las estadísticas nos ayudan a crear una imagen general de nuestros jugadores y de sus comportamientos. Como por ejemplo, ¿qué modo de juego se juega más? ¿Qué porcentaje hizo alguna vez una compra? ¿Qué porcentaje de usuarios nuevos sigue jugando 7 días después de instalar? ¿No? Que eso es lo que nos da la retención. Nosotros lo que obtenemos acá son los datos. Nosotros sabemos qué es lo que pasa, pero no sabemos el por qué. Con los datos cualitativos es ahí donde nosotros sacamos el por qué. Y ahí es importante siempre como hacer un mix entre estos dos tipos de datos como para poder tener más información y tomar mejores decisiones. Ahora Melanie nos va a contar un poco más qué hacer con todos esos datos, ¿no? Una vez que nosotros ya los recolectamos, cuáles son los posibles accionables. Ahí te cedo la palabra, Melanie. Buenísimo, muchas gracias Angie, súper útil todo lo que explicaste. Ahora lo que yo voy a explicar es un ejemplo de esto que contó Angie, de los datos cuantitativos y cualitativos y cómo usarlos. En este caso, en el juego Preguntados 2, teníamos el flujo de la primera experiencia del usuario, ¿no? Los primeros 5 pasos con los que el usuario se encuentra cuando entra a la aplicación. Lo que vimos con datos cuantitativos es un gráfico que se llama funnel, que se traduce en embudo, en el que vemos del 100% de los usuarios que entra a la primera pantalla, qué porcentaje sigue usando el juego en cada uno de los pasos, ¿no? Y con este gráfico nos dimos cuenta que, por ejemplo, de la pantalla 1 a la 2, o sea, después del login, había un 20% de usuarios que se iba del juego por algún motivo, ¿no? Después, en los otros pasos también se pierden usuarios. Por ejemplo, del paso 4 al 5 hay un 7% de pérdida, que también es mucho. Entonces, nosotros como analistas en este rol, lo que hacemos es investigar las posibles hipótesis de por qué estaría pasando esto, ¿no? Quizás lo principal es enfocar en ese 80%, porque es la pérdida del 20% desde la primera pantalla, ¿no? Entonces, el proceso que hacemos es ese, detectamos primero el problema, ¿no? El 20% de los jugadores se va en la pantalla de login. Lo siguiente es plantearnos hipótesis. ¿Qué puede estar pasando? Por ejemplo, las personas no quieren ingresar sus datos para jugar, o no les estamos brindando el acceso por la plataforma adecuada, teníamos solamente Facebook y Mail, quizás se puede agregar el login con Google o con Apple, o no saben qué hacer cuando llegan a la pantalla. Quizás hay demasiados colores o los botones son grandes, son chicos y no saben qué hacer y se van. El siguiente paso es la validación de esta hipótesis. En este caso, usamos datos cualitativos, por ejemplo, un playtest, para encontrar qué le está pasando a los usuarios. En este ejemplo, encontramos un error técnico en el login con Facebook, que afectaba a ciertos usuarios. Entonces, dijimos, bueno, ya encontramos esto, lo primero que tendríamos que hacer es solucionarlo, a ver si ese 20% lo podemos disminuir y no perdemos tantos usuarios en ese paso, ¿no? El resultado, una vez que lo arreglamos y lo subimos para todos los usuarios, fue que mejoró un 6% esa conversión, ¿no? De la pantalla 1 a la 2. Obviamente, esto podría seguir subiendo, podría mejorar más, pero ya un 6% de mejora es bastante bueno, lo que también hace que el resto del funnel suba un 6%. Entonces, al paso 5, en vez del 70%, llegaron el 76% de nuestros usuarios. Este es un claro ejemplo de cómo aplicamos datos cuantitativos y cualitativos para lograr uno de los objetivos del negocio, que es que los usuarios conviertan en su primera experiencia y jueguen más. Otro método que tenemos para validar es el A/B test, que usamos muchísimo en la industria. Y lo traje también con un ejemplo, que era que en la aplicación teníamos este pop-up que presentaba los 4 modos de juego al usuario, ¿no?
estaba más destacado el modo clásico con color naranja y primero, y los otros modos de juego después. Detectamos que podía mejorar este pop-up, y lo que se hizo fue hacer los botones más grandes, que ocupen toda la pantalla, con más ilustración de cada modo de juego, y redactamos la hipótesis, que es que los usuarios van a jugar más a todos los modos de juego. ¿Sí? Presentamos esta pantalla en vez de la otra con el pop-up más chiquito. Otra opción que vimos fue que podíamos hacer esta, un poco más disruptiva, que en la primera pantalla está modo clásico, y después hay un carrusel con diferentes imágenes que va presentando los otros modos de juego también. En esta opción, la hipótesis que teníamos era que los usuarios van a jugar más modo clásico, porque es lo primero que se presenta, y eso, de alguna manera, nos conviene. Entonces, lo que hacemos con el A/B test es, una vez que tenemos estos tres grupos, lo llamamos grupo control al que ya teníamos de antes, al que todos los usuarios tienen, ¿sí? Y le damos esa opción a, por ejemplo, 10.000 usuarios. Después el grupo A, que era el de los botones, a otros 10.000 usuarios, y el grupo B a otros 10.000 usuarios con el carrusel. Tenemos las hipótesis planteadas, lo que nos falta es definir la métrica objetivo. ¿Qué métrica queremos subir? Puede ser, por ejemplo, los turnos jugados de todos los modos de juego. O el tiempo de sesión, queremos que los usuarios jueguen más, porque son más vistosos los modos de juego. O también podemos querer subir la monetización. Esta métrica, ya voy a explicar un poco más cómo se puede medir, pero imagínenselo como una sola métrica que abarque lo que gana la empresa o el creador del juego por haber hecho este cambio, ¿no? El resultado, les cuento que fue mejor el grupo A, entonces se decidió dejarlo para todos, porque se cumplió la hipótesis de que los usuarios jugaban más todos los modos de juego, entonces la monetización era mejor. En el grupo B, el modo clásico subió, pero como todos los otros modos de juego disminuyeron, en el total no convenía y se terminó dejando esta opción de los botones grandes con pantalla completa. Tenemos estrategias de los juegos free to play. Por un lado, el crecimiento, que es obtener más usuarios que lleguen a nuestro juego de alguna manera. Por el otro, la retención, cómo hacemos para que esos usuarios se queden jugando nuestro juego. Y tercero, la monetización, de lo que más voy a hablar en esta charla. Lo que quiero que se lleven es que las tres son igual de importantes. Es muy importante crecer en volumen de usuarios. También es importante que los usuarios les guste el juego, se queden. Pero quizás queríamos contar un poco más sobre la monetización, porque también es importante para poder vivir de los videojuegos, ¿no? Cómo hacemos que esos usuarios a los que ya les gusta nuestro juego y lo juegan, también nos dejen plata, ¿no? Cuando decimos monetización, lo primero que pensamos es en las in-app purchases, que son las compras dentro de la aplicación. Si ven, cualquier juego free to play tiene un shop en el que se pueden comprar distintos ítems. Estos ítems, algunos se llaman currencies, que en general se ven en forma de oro o de monedas o de gemas, pero tienen el mismo objetivo, que es que se gasten en distintos momentos del juego, ¿no? Acá hay un ejemplo de Candy Crush Saga, en el que cuando el usuario se queda sin movimientos en el nivel, para poder continuar jugando y tener 5 movimientos más, tiene que pagar lingotes de oro. Puede ser que pierda el turno o que pierda el juego. Este es un muy buen lugar para monetizar y para generar gasto, porque el usuario va a perder todo su progreso y va a tener que volver a jugar el nivel, y esta es como una salida para no tener que empezar de nuevo. Otro lugar donde se usa el gasto de currency
es en los juegos en los que tenés que construir algo o tenés que esperar para tener material de construcción. En este caso, la currency se usa para acelerar los tiempos, ¿no? Entonces, un usuario que no quiere pagar, que no es pagador, tiene que esperar, por ejemplo, 2 horas para que se construya la casa. A la larga la va a tener, ¿no? Va a tener el mismo resultado que un usuario pagador, pero va a tardar más. Y el usuario pagador puede, pagando, acelerar ese tiempo y no tener que esperar. Otra opción que les damos acá es la de vender packs con mucho descuento por tiempo limitado, ¿sí? Esto le da al usuario la necesidad o la urgencia por comprarlo antes de que desaparezca esta oferta. Esto es un recurso muy usado. También se usa el tiempo como para que el usuario sienta que ya va a desaparecer, ¿no? Que es una oportunidad única. Este otro recurso también se usa, que es mostrar una oferta en un momento que le aparece de repente al usuario, no la tiene que ir a buscar al shop. Y lo que se usa mucho es hacérsela difícil al usuario y que no se pueda ir o que le cueste más. Entonces, cuando cierra, le tiran un pop-up de confirmación. ¿Estás seguro que quiere salir? No va a volver a aparecer esta oferta, ¿no? Entonces da como más la necesidad y la urgencia de que es una única vez. Es medio tramposo porque después vuelve a aparecer, así que también nuestro tip es no abusen de este recurso porque también los usuarios se pueden dar cuenta y no queda bien y ya la segunda, tercera vez no va a funcionar igual que la primera. Hasta acá mostramos todas las formas de monetización por IAPs, por compras dentro de la aplicación. Pero hay otra forma de monetizar sin que el usuario tenga que pagar, sino haciendo que pague un tercero. Esto es muy utilizado en mercados como Latinoamérica, donde no es tan común poner plata, poner la tarjeta, la gente no confía tanto en los stores, los pagos son en dólares, así que se complica más. Entonces, también se puede generar una estrategia de monetización para estos mercados. Esta forma de monetización es muy conocida y se llama publicidad. Una forma de publicidad es el video reward, en el que el usuario decide si quiere ver un video corto para ganar una recompensa. Por ejemplo, currency, vidas o también seguir jugando. En este ejemplo de Preguntados 2, el usuario puede ver un video para girar la ruleta y obtener un premio. También hay ejemplos híbridos. En este caso, de Angry Birds Dream Blast, el usuario puede pagar 100 monedas para obtener 5 movimientos más, porque se quedó sin movimientos, o puede mirar un video y de alguna forma gratis, en realidad pagando con su tiempo, con sus 30 segundos, obtener 3 movimientos, ¿no? Entonces está la opción para el pagador y para el no pagador. Acá hay otro ejemplo híbrido en Evermerge, que también es un juego de construcción, en el que para completar la acción se puede pagar gemas o finalizar la acción mirando un video también. Otros tipos de publicidad son estos de pantalla completa, en los que no es una elección del usuario verlos, sino que aparecen en algún momento. Hay que tener cuidado cuando se los mostramos, como para que no interrumpa la experiencia del juego del usuario. Y estos otros que son los banners, muy conocidos, que son los que menos monetizan de estos tres, para que se den una idea. Un video reward equivale más o menos a 30 banners en cuanto a costo o valor. Pero lo que tienen es que pueden estar abajo o arriba de la pantalla y el usuario puede estar jugando al mismo tiempo, ¿no? Como en este ejemplo. Hay que tener en cuenta eso, que
para que moneticen mejor, tienen que estar bastante tiempo y generar muchas impresiones. Y es interesante también que si tenemos estos banners y publicidad de pantalla completa, podemos vender el producto de no ads. Esto es muy utilizado en los juegos hipercasuales porque tienen mucha publicidad. Al usuario le damos la opción de, con un pago de una sola vez, que pueda quitar la publicidad para siempre o por un tiempo determinado, por 7 días o por 30 días. Esto también es interesante porque quizás al primer día ya el usuario paga, por ejemplo, $4 para sacar los ads y quizás, no sé, a los 7 días ya no juega más al juego, se puso a jugar otro juego, pero ya nos dejó un mínimo de pago que con publicidad no nos hubiese dejado, ¿no? Ya es más de lo que hubiese dejado viendo videos. Y también les traemos acá un ejemplo que si juegan juegos free to play seguro lo habrán visto porque lo tienen un montón de juegos exitosos, que es el Battle Pass. La idea del Battle Pass es que haya temporadas, que por ejemplo duren 30 días, en las que el usuario va progresando y puede ir reclamando premios en dos caminos, el free, el gratis, o el dorado. Obviamente el gratis tiene premios mucho menores y de menos valor, y el dorado, la idea es que se note también la diferencia y tiene algunos premios exclusivos y de mucho más valor para el usuario. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, yo les conté que terminamos dejando el grupo que tenía los botones grandes y la pantalla completa, y habíamos elegido la métrica de monetización. ¿Cómo lo medimos? Ahora que conocemos los distintos tipos de monetización distintos que se pueden usar en los juegos free to play, lo que les cuento es que cada modo de juego de estos monetiza diferente. Por ejemplo, modo clásico tiene un pago de lingotes de oro para poder seguir jugando y también un video reward. Mystery Doors tiene una publicidad de pantalla completa. Tower Duel tiene un banner. Entonces, lo ideal es crear una métrica en común que pondere la monetización de cada juego. Entonces, si este grupo subió, no sé, 3 puntos la monetización de modo clásico, pero subió 1 punto Mystery Doors, bueno, vamos a tener una métrica objetivo que los pueda comparar en los distintos grupos. Bien, ya llegamos al cierre. ¿Qué nos llevamos de este recorrido? Queríamos hacer como un repaso general. Primero, Angie explicó un poco el enfoque de UX y el enfoque de UX en videojuegos. Cómo podemos mejorar la experiencia de nuestros usuarios, teniendo en cuenta las fricciones intencionales y las innecesarias. También comentó de los tipos de usuarios que existen y explicó algunas formas de obtener esos datos y herramientas que tenemos para acercarnos a ellos y para conocerlos mejor. Por último, hicimos un recorrido por el negocio y las estrategias que tenemos, en este caso de monetización, para poder cumplir el objetivo de vivir de los videojuegos. Estas 3 disciplinas y estas 3 patas que les explicamos hoy, con ejemplos, no están separadas, sino que se fusionan para lograr el objetivo común, que es crear un juego exitoso. Entonces, las animamos a que las tengan en cuenta, las investiguen un poco más. En esta charla, obviamente por el tiempo, no pudimos presentar tanto, sino que dimos alguna idea básica de cada una de estas disciplinas, pero las animamos a seguir investigando, porque nada, cada uno de estos temas es muy amplio y se puede investigar mucho más. Pero lo importante es eso, fusionarlos para crear juegos exitosos. Muchas gracias.